Pánico mundial en la bolsa de valores de Estados Unidos. Estamos viendo los futuros en Wall Street a estas horas. Básicamente es medianoche en Argentina, pero vemos cómo está cayendo casi un 2% el S&P 500 y sus futuros. Para muchos esto alarma demasiado, para otros podríamos decir que estamos un poco acostumbrados e incluso las correcciones de antes eran mucho más profundas. Pero últimamente está asustando demasiado, sobre todo con la tecnología que inauguró la inteligencia artificial de China, donde básicamente ellos dicen que bajó casi un 80% el costo de crear una inteligencia artificial al nivel parecido de ChatGPT, y esto asusta un poco el mercado porque empiezan a existir dudas si realmente está valiendo lo que vale la inteligencia artificial, y por eso golpea a las tecnológicas, sobre todo como Nvidia. Pero no todo es tan sensacionalista como lo podemos ver. Sí, en palabras puede sonar un poco duro que las criptomonedas estén cayendo un montón. Por ejemplo, Ethereum en 2 días está bajando más de un 20% aproximadamente, quizá, en la cual yo siempre les hago una especie de broma de que Ethereum es una meme coin, y por ahí parece que me está dando la cierta razón, porque nunca pasa más de los 3.000 puntos, quiso llegar a los 4.000 y no pudo, y por lo tanto está cayendo más de un 11%, y eso quizá asusta un poco al mercado. Pero las cripto no son el mercado a nivel mundial, tienen otros fundamentos. Es cierto que esto puede empeorar, pero ya estuve en casos así, incluso más bajos todavía, donde los futuros bajaban más de un 5% y después se daban vuelta, pero no lo sabremos si esta es otra ocasión como esa, sino que recién 2 horas antes, 1 hora antes, vamos a saber bien cuál es la tendencia para el comienzo de esta primera semana de febrero. Si vemos al S&P 500, ya nos estaba advirtiendo de cierta manera de no haber podido pasar los 6.100 puntos como habíamos planteado. Esto debería por lo menos haber una corrección. Veremos si las medias móviles nuevamente son un soporte en esta zona nueva que voy a marcar, para ver si no nos enfrentamos a los 5.800 puntos de nuevo. Pero esto quiere decir que hay un crash, que va a haber un apocalipsis bursátil. Básicamente no, porque estamos en máximos. O sea, miren, ni siquiera corrigió el S&P, básicamente estuvo dando bastantes sustos, y sin embargo no estuvo haciendo nuevos mínimos, que en esas situaciones se podría especular con un posible enemigo al mercado que no estamos viendo. Y si ponemos a ver los gráficos que yo le venía dejando en los otros videos, vemos que el Dow Jones tampoco pudo superar este doble techo. A mí los doble techos no me gustan, pero tampoco son mala señal, porque los doble techos en algún momento trata el índice o la acción, el activo, de volver a superarlo. Me hubiese gustado que el máximo o el doble techo hubiese sido un poquito más elevado, cosa que ahí se cumpla una regla importante como para decir que en algún momento vamos a volver a esos puntos. Y en cuanto al Nasdaq, que es el más castigado de los futuros, básicamente vemos que todavía no reingresó a esta línea de tendencia amarilla que veníamos haciendo. Básicamente está en esa situación. Veremos si no vuelve, pero ya tendremos pisos bastante sólidos como para ir marcando. Tendremos en los casi 20.000 puntos, 19.000 puntos mejor dicho, como para tener una clara señal de un posible piso. Pero como les digo, no hay que asustarse demasiado por el momento. Si estás bien comprado, si no compraste máximos algún papel, no debería asustar demasiado. Y algo de señal nos estuvo marcando el S&P Merval, las acciones argentinas, porque no pudo pasar la WMA de 21 periodos, y por lo tanto veremos si esto es ya una ejecución de lo que veníamos viendo el viernes, con finalmente este clima bursátil a nivel mundial. Pero como les vengo diciendo, yo tengo objetivos muy importantes en los 2.300.000. Si queremos ser un poco más extremistas, ya serían los 2 millones de puntos, en los cuales no me preocuparía, por lo menos en el corto y mediano plazo, si el S&P Merval llega a esos puntos, las acciones argentinas en general, porque significa que la tendencia todavía no se cortó. De hecho, yo voy a estar explicando algunos fundamentos en los videos
premium de la gente que paga en el canal para que yo siga subiendo videos. Y acá también podemos ver en el gráfico del índice Merval de las acciones argentinas que tenemos una especie de lateralización en la cual nos encontramos con una especie de piso dentro de los 2000 puntos. Esto lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, de que si en algún momento corregía el Merval debía llegar hasta los 2000 puntos aproximadamente para testear que la subida exponencial de varios días, de varias semanas en las acciones argentinas son válidas y hay fundamentos como para seguir pensando de que todo este suelo de piso redondeado se pueda proyectar en un futuro hacia nuevos objetivos inciertos, por decirlo así, porque ya no tenemos un panorama final como para pensarlo, porque la anterior fue en el 2018, en la época de Macri, y en el cual ya nos pasamos hace tiempo de esos puntos. Entonces es natural que estas correcciones aparezcan porque necesitan tener precios más cómodos para entrar inversores grandes, tanto minoristas también, que yo siempre les explico que no compren máximos, que no compren acciones muy arriba, sino que traten de ir buscando papeles que estén en posiciones de un soporte, que estén en cierta condición que pueden en un futuro llegar a mejorar, como por ejemplo el agro, pero todo esto lleva paciencia. No es que vas a tener un trade de un 10-15% en tan solo un día o apenas compres, sino que esto va a ir evolucionando, como ya lo vengo planteando y mostrándoles en mi canal cuántas veces he estado negativo y finalmente en esas operaciones terminé un 40, un 20% positivo, y en algunas ocasiones como Galicia y YPF yo estuve tomando ganancias para tratar de prevenir toda esta situación, como ya veníamos analizando en el canal, para ir atajándonos ante el riesgo de una corrección, sobre todo porque en ese momento yo estaba muy apalancado con Galicia. Esto ya lo pueden ver en otro video que fue hace como 20 días más o menos, en la cual yo estuve vendiendo estos papeles como YPF y Galicia justamente porque estaba apalancado casi en un por dos, es decir, si yo ponía 10 millones, en realidad estaba con 20 millones comprado apalancado, por poner un ejemplo. Lo bueno de todo es que a nivel global, por ejemplo, el Nikkei, el japonés, sigue en la EMA de 200. Hubiese sido lindo hacer pequeños trades a partir de acá, porque esto lo vengo planteando hace un montón de cómo viene circulando por la EMA de 200. Lo bueno es que por ahí podés hacer un trade de corto plazo, pero de largo plazo no me estaría gustando que haya tanta dificultad para pasar los 40 puntos de dólares en esta situación, ¿no? Ahora lo clave de este video es saber si vamos a estar en una situación complicada en estos días con el Merval, y es posible que exista una pequeña corrección en los papeles que cotizan en Wall Street de Argentina, pero ya venimos de una corrección, es decir, ya veníamos anticipándonos en el Merval de toda esta corrección. De hecho, desde el momento de la corrección, desde el 9 de enero más o menos, ya hemos caído casi un 14%, 15% de corrección, que es bastante considerable. Ya es una corrección que a mí me gusta. Por lo general el Merval nos tiene acostumbrado a eso, incluso un 30%. Algunas cosas se pasan de mambo, por decirlo así, en el Merval cuando hay correcciones. Por ejemplo, en los libros te enseñan que después de un 20% de corrección ya no es una corrección, sino que ya es algo más, pero en el Merval eso no funciona y eso lo vas a ver con la práctica. Ya estaremos analizando algunas oportunidades dentro del Merval una vez que este ruido pase un poco por básicamente los impuestos y esta guerra de impuestos, por decirlo así, entre Estados Unidos y sus países aliados. Algo de lo cual ya venía planteando desde incluso muchísimo antes de que gane Trump, en el cual iba a haber una cierta incertidumbre por las medidas políticas, porque por ahí son medidas contradictorias, pero pueden llegar a tener su resultado. A mí me hubiese gustado que las medidas de sanciones, por decirlo así, de impuestos o aranceles hubiesen sido con ya un sostén en la cual ya estuviese bien pulido el sistema o lo que quiere implementar Trump antes de exigir y colocar impuestos, para no generar cierta duda dentro del mercado, y eso voy a hablar en el video que les mencioné. Así que suscríbete. Un saludo.